a.C. para descubrir al hombre que quiso unir Oriente y Occidente bajo una sola visión: infancia y formación. Narrador: Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de carácter fuerte y místico. Desde pequeño, Alejandro fue educado para la grandeza. Su tutor fue nada menos que Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, medicina, literatura, pero también el arte de la guerra. A los 12 años, domó al caballo bucéfalo, que nadie más podía controlar. Filipo, asombrado, dijo: «Macedonia es muy pequeña para ti, hijo mío. Necesitas un imperio». Ascenso al trono. Narrador: Cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro heredó el trono con solo 20 años. Muchos dudaron de él, pero Alejandro actuó con rapidez. Aplastó rebeliones internas, consolidó su poder y se proclamó líder de la Liga de Corinto, heredando el sueño de su padre: conquistar Persia. No era solo ambición. Alejandro creía que estaba destinado por los dioses, que su sangre era divina, que su destino era universal. La campaña contra Persia. Narrador: En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con 40.000 soldados. Su primer gran victoria fue en Gránico, donde derrotó a los sátrapas persas. Luego vino Isos, donde enfrentó al gran rey Darío III. Aunque Darío tenía un ejército mucho mayor, Alejandro lo venció con táctica y coraje. Darío huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro, en lugar de humillarlos, los trató con respeto. En Egipto fue recibido como liberador. Fundó Alejandría, ciudad que se convertiría en símbolo de cultura y conocimiento. En el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó definitivamente a Darío. Persia cayó. Alejandro era ahora rey de reyes. El sueño de un imperio universal. Narrador: Pero Alejandro no se detuvo. Quería llegar al fin del mundo. Cruzó Babilonia, Susa, Persépolis y siguió hacia el este. En cada ciudad fundaba colonias, mezclaba culturas, promovía matrimonios entre griegos y persas. Su visión era clara: un imperio sin fronteras, donde Oriente y Occidente convivieran. En la India, enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Fue una lucha brutal. Alejandro ganó, pero quedó impresionado por el valor de Poros, a quien nombró gobernador. Sin embargo, sus tropas estaban agotadas. Querían volver. Alejandro cedió. El sueño del fin del mundo quedaría inconcluso. El hombre detrás del mito. Narrador: Alejandro era más que un guerrero. Era un estratega, un visionario, pero también un hombre. A medida que avanzaba, su carácter se volvía más complejo. Adoptó costumbres persas, lo que incomodó a sus generales. Su relación con sus amigos, como Hefestión, era profunda y emocional. Su madre, Olimpia, seguía influyendo desde lejos. Alejandro comenzó a verse como un dios. Locura o convicción, ambición o destino, la muerte y el legado. Narrador: En el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Tenía 32 años. Planeaba nuevas conquistas, pero cayó enfermo. Tras días de fiebre, murió. Su cuerpo fue embalsamado y llevado a Egipto. Nunca nombró un sucesor claro. Su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Se repartieron su imperio. Su madre, Olimpia, fue capturada y ejecutada. Su hijo, Alejandro IV, y Roxana fueron asesinados por orden de Casandro. Incluso su otro hijo, Hércules, también fue eliminado. Fundó más de 20 ciudades. La más famosa es Alejandría, en Egipto, que se convirtió en un centro cultural y científico único en el mundo antiguo. Pero su legado no murió. Las ciudades que fundó, como Alejandría, florecieron. Su visión de un mundo unido inspiró a emperadores, filósofos y soñadores.
Alejandro Magno vivió rápido, soñó en grande y murió joven. Su historia es la de un hombre que desafió los límites del mundo conocido, que quiso unir culturas, no solo someterlas, que dejó huellas en la arena, en la piedra y en la memoria de la humanidad. Porque mientras haya quien sueñe con lo imposible, Alejandro seguirá vivo. La gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno, el Alejandro más grande de todos. Hace más de 2000 años, Roma forjó su destino en campos de batalla legendarios. Desde sus humildes orígenes como una pequeña ciudad-estado hasta convertirse en el imperio más poderoso del mundo antiguo, Roma escribió su historia con sangre y hierro. En el año 496 a.C., la joven República Romana, recién liberada del yugo de los reyes etruscos, se enfrentó a su primera gran prueba, la batalla del lago Regilo. Las legiones romanas chocaron contra la poderosa Liga Latina en un combate feroz. Las leyendas cuentan que los mismísimos dioses gemelos, Castor y Pólux, cabalgaron junto a los romanos ese día, guiándolos a la victoria. Con este triunfo, Roma aseguró su supremacía en el Lacio, dando el primer paso hacia la grandeza que estaba destinada a alcanzar. Pero el camino hacia el poder no estuvo exento de tropiezos. En el 321 a.C., durante las guerras samnitas, Roma sufrió una de sus derrotas más humillantes: las Orcas Caudinas. Las orgullosas legiones cayeron en una trampa, rodeadas en un desfiladero por los astutos samnitas. Forzados a rendirse, los romanos tuvieron que pasar bajo el yugo enemigo, un símbolo de absoluta sumisión. Esta vergüenza encendió en Roma un fuego de venganza que jamás se apagaría. Juraron que nunca más aceptarían la derrota. Décadas después, en el 280 a.C., Roma se enfrentó a un nuevo desafío: el poderoso rey Pirro de Epiro. En la batalla de Heraclea, las legiones se vieron por primera vez frente a los temibles elefantes de guerra. Aunque Pirro logró la victoria, sus pérdidas fueron tan enormes que nació la famosa frase: «Otra victoria como esta y estaré perdido». Roma demostró que ni los reyes griegos ni sus bestias podían quebrar su espíritu, pero fue en el 216 a.C. cuando Roma enfrentó su prueba más dura. En los campos de Canae, el genio militar cartaginés Aníbal Barca ejecutó una maniobra perfecta. Con apenas la mitad de hombres, logró rodear y aniquilar al inmenso ejército romano. Decenas de miles de legionarios cayeron en un solo día de carnicería. Roma tembló, pero no se rindió. De las cenizas de Canae surgió una voluntad inquebrantable de resistir hasta el final. La venganza llegaría 16 años después. En el 202 a.C., en los llanos de Zama, el general Escipión el Africano se enfrentó al mismísimo Aníbal en suelo africano. Roma había aprendido de sus errores. Con una combinación magistral de caballería y disciplina, las legiones rompieron al coloso cartaginés. Cartago fue derrotada para siempre, y Roma se alzó como la potencia indiscutible del Mediterráneo. Un siglo y medio más tarde, en el 52 a.C., las legiones se encontraron en una situación desesperada en la Galia. En Alesia, Julio César, rodeado por un mar de guerreros galos liderados por Vercingétorix, demostró el genio de la ingeniería romana. Construyó un doble anillo de fortificaciones, uno para asediar la ciudad y otro para defenderse del ejército de socorro. Contra todo pronóstico, César logró la victoria, pero la ambición de César desataría una tormenta sobre Roma. En el 48 a.C., la República se desgarró en una guerra civil. En los campos de Farsalia, César, con un ejército inferior en número, se enfrentó a las fuerzas de Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto, donde encontraría la muerte.
La batalla de Actium enfrentó a Octavio, heredero de César, contra Marco Antonio y Cleopatra. En un combate naval decisivo, la flota egipcia huyó, llevándose consigo el sueño de un Egipto dominante. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, dando inicio a una nueva era. Pero incluso el poderoso imperio romano no estaba exento de desastres. En el año 9 de nuestra era, en las profundidades del bosque de Teutoburgo, 3 legiones al mando de Varo cayeron en una emboscada tendida por los germanos liderados por Arminio. El desastre fue total. Roma perdió para siempre el control más allá del Rin, una herida que nunca sanaría completamente. El sueño de conquistar Germania se desvaneció para siempre. Siglos después, en el 378, el imperio, ya dividido y debilitado, enfrentó su última gran batalla. En Adrianópolis, el emperador Valente subestimó fatalmente a los godos. Las legiones fueron aniquiladas y el propio Valente pereció en combate. Este fue el principio del fin. Roma ya no era invencible y los bárbaros lo sabían. De las colinas del Lacio hasta los confines del mundo conocido, Roma fue forjada por el hierro y el sacrificio. Cada victoria y cada derrota dejaron una huella indeleble en su destino. Estas batallas no fueron solo choques de ejércitos, fueron los latidos de la historia misma. Roma no cayó en un día. Su legado perduró mucho más allá de la caída de sus murallas. Las lecciones de valor, disciplina y determinación que nos dejaron sus legiones siguen resonando hasta nuestros días, porque Roma no fue solo un imperio, fue una idea de grandeza, de orden y de civilización que cambió para siempre el curso de la historia humana. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo. Hoy les traigo una historia que marcó el destino de uno de los imperios más grandes de la historia, la vida de Suleimán el Magnífico. Imaginen Constantinopla, 1520. Las cúpulas doradas brillan bajo el sol, mientras un joven sultán asciende al trono. Suleimán, educado en las artes y las ciencias, está destinado a convertirse en el gobernante más importante del Imperio Otomano. A su lado, como una sombra fiel, está Ibrahim Pasha. De esclavo a gran visir, su amistad con Suleimán transformaría el imperio. Juntos modernizaron las leyes, expandieron fronteras y elevaron el arte a niveles nunca antes vistos. Pero el poder es un juego peligroso. Ibrahim, embriagado por su influencia, comenzó a llamarse el segundo sultán. Los susurros en la corte crecían, y la sultana Hürrem, esposa de Suleimán, sembró las semillas de la duda en el corazón del sultán. Una decisión cambiaría todo. En una noche de marzo, Ibrahim fue llamado a palacio. Sería la última vez que se le vería con vida. El sultán había ordenado la muerte de su mejor amigo, su hermano del alma. Los años pasaron, pero las sombras no abandonaron a Suleimán. Su hijo mayor, Mustafa, adorado por el pueblo y el ejército, se convirtió en el centro de nuevas intrigas. Las palabras envenenadas de Hürrem y el visir Rustem sembraron sospechas de traición. En 1553, en un acto que conmocionó al imperio, Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre. El pueblo lloró, el ejército se indignó, y el corazón del sultán se oscureció aún más. Suleimán continuó gobernando, conquistando, escribiendo poesía, pero ya no era el mismo. La gloria de su reinado estaba manchada por el peso de sus decisiones. En 1566, durante la campaña de Sigetvar, el gran sultán exhaló su último aliento. Su legado es una mezcla de luz y sombra, de grandeza y tragedia. Nos recuerda que incluso los más poderosos son humanos, vulnerables al amor, la traición y el remordimiento.
Si esta historia les ha cautivado tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos históricos fascinantes. Nos vemos en la próxima aventura por los pasillos de la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Suleimán un héroe o una víctima de su propio poder? Déjenme sus comentarios abajo. En las vastas estepas de Mongolia, donde el viento susurra historias ancestrales, surgió una leyenda que cambiaría el mundo para siempre. Les presento la fascinante historia de Temujin, el niño que se convertiría en Genghis Khan. Imaginen un joven huérfano, rodeado de adversidades, que transformó su destino con una visión extraordinaria. Desde las heladas tierras mongolas, Temujin comprendió que la verdadera fuerza nacía de la unión. Con astucia y liderazgo logró lo imposible: unificar las tribus rivales bajo un mismo estandarte. En 1206 nace una nueva era cuando Temujin se convierte en Genghis Khan, el gobernante universal. Su genio militar revolucionó la guerra con tácticas innovadoras y un ejército veloz como el viento. Pero más allá de las conquistas, fue un visionario que estableció sistemas de justicia y comunicación que conectaron Oriente con Occidente. El secreto de su éxito: la capacidad de ver más allá de las diferencias, creando un imperio donde el comercio y la cultura florecieron bajo la paz mongola. Su legado perdura hasta hoy, recordándonos que los grandes cambios comienzan con una visión audaz. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos históricos que cambiaron el mundo.